Muy bien, seguimos. ¿Cómo le va, Belkis? ¿Cómo está el clima ya? Le veo con el fondo semidespejado. Sí, pero empezó a hacer un poco de frío, ¿ah? ¿Cómo estás tú por allá? No, acá bien abrigadito. Esta es una provincia y una ciudad cálida. Regale un poquito. Bueno, está justamente acompañándome Rafael Antonio Dávila Egues, igualmente un político con una extensa trayectoria. Yo lo conocí a Rafael Dávila como diputado de la República en el año 98, creo que fue la primera ocasión como diputado en ese tiempo por la democracia popular. Más recientemente, en los últimos 8 años, se desempeñó como alcalde, como prefecto de la provincia de Loja, y ahora buscará volver a la legislatura. Ingeniero Rafael Dávila, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, bienvenido a esta... Aquí Sonorama tiene mucha cobertura, mucha acogida, mucha simpatía y su programa tiene mucha calidad. Muchas gracias. Le felicito y le agradezco por estar aquí en nuestra ciudad y gracias por invitarme a conversar esta mañana. Bueno, a ver, empecemos por el tema ideológico, porque, como decía, yo a usted lo conocí siendo demócrata cristiano en el año 98. Ese partido evidentemente ya no existe, ¿ya? Usted luego fue, me parece, o tuvo alguna relación, no recuerdo si fue asambleísta por Creo, fue prefecto por Creo, y hoy es candidato por la Alianza Actuemos de la lista 8, Partido Avanza, Movimiento Suma, lista 23, que apoya a Otto Sonnenhorstner. No haya una mezcolanza ideológica, ingeniero. Por lo de Avanza puede ser un poquito, pero básicamente yo estoy invitado por Suma, ¿no? Que es un partido creo que muy cercano a Creo, ha tenido varias alianzas en el pasado y hecho en Loja hemos estado muy aliados. Le comento, Fabricio, en el año 2009 que yo fui asambleísta, yo entré por un movimiento local ante la desaparición de la ADP, formamos un movimiento local que se llamó Conciencia Ciudadana. Pero en el 2011 se empezó a formar el movimiento Creo a nivel nacional, fui invitado por César Monge, por Mae Montaño, recuerdo yo, por el propio presidente Guillermo Lasso, y aceptamos la invitación para ser parte de Creo desde su nacimiento. Allí he estado, desde 2011 hasta la actualidad. Lo que ha ocurrido ahora, Fabricio, es que el movimiento Creo decidió no participar en estas elecciones, como es de público conocimiento, ni para presidente ni para asambleístas. Y se nos dio libertad para poder participar, si era el caso, o apoyar las candidaturas que sean de nuestra... Pero usted es adherente de Creo. Soy adherente de Creo, ¿cómo no? ¿Y cómo entiende que Creo no haya presentado candidatos para esta elección? ¿Está usted de acuerdo o no con esa decisión? Le voy a contar una cosa. Hace un año teníamos que preparar la candidatura de aquí en Loja de prefecto y de alcaldes, el prefecto que me suceda, digámoslo así, ¿no? Y nosotros ya sentimos que había un poquito de problemas con el movimiento Creo. De hecho, el movimiento tuvo problemas en varias provincias para armar las listas de concejales y poner candidatos a la alcaldía y prefectura. Sí, lo sentimos. Yo siempre estoy en territorio, siempre estoy en contacto con la gente. Y Fabricio, si usted lee la historia del Ecuador, usted la sabe mejor que yo. Gobernar es duro, es difícil. Quizás los políticos, los candidatos o el pueblo tiene demasiadas expectativas de quien elige. Luego hay un desgaste que es normal en la política. El problema es que en este caso el desgaste fue demasiado rápido. Hablamos de 2 años de gobierno y el movimiento está desgastado, ¿no? Bueno, acuérdese, Lucio Gutiérrez en 2 años estaba también muy desgastado. Era en su momento Izquierda Democrática cuando fueron gobierno. No sé qué es rápido y qué no es rápido, cuánto es lo regular. Yo creo que hubo un desgaste. Y eso nos llevó a nosotros a aceptar invitaciones que tuvimos hace un año y promovimos la candidatura presidencial de Mario Mancino, que es el actual prefecto, con bajo la figura, bajo el número del movimiento Suma. Vinieron los directivos de Suma, nos invitaron a participar con ellos hace un año. Y digo nos, porque de alguna manera yo he tenido mucho que ver en las decisiones que se toman, que se van tomando en el mundo de la política. Y hay momentos en que uno debe entender y debe aceptar que pueden haber momentos bajos. Y como en la guerra hay que saber replegarse en el momento que uno está un poco débil, buscar refuerzos, buscar apoyos y volver a salir a la batalla. Entonces eso ya lo hicimos hace un año. Nosotros participamos de una alianza en Suma, ¿no? Y alianza en 4 cantones. El prefecto y la mayoría de candidatos a alcaldes fueron con el movimiento Suma.
De modo que ya hemos estado juntos con Suma el último año. Al ocurrir esto, el movimiento Suma me invitó a ser candidato a la Asamblea Provincial. Yo conversé, por supuesto, con el movimiento, creo, y a mí se me entregó la autorización por escrito para poder participar bajo la invitación. O sea, en términos morochos, no puedo decir entonces que usted se pegó un camisetazo. No. Usted está autorizado. Yo tengo la autorización por escrito. Así pude inscribir mi candidatura, porque caso contrario no la podía. Tengo afiliación, tengo adherencia al movimiento, creo. Pero Belkis. Ingeniero, buenos días, bienvenido. ¿Cómo evalúa usted el papel del legislativo en estos últimos periodos y por qué volver ahora, considerando que usted ya en su momento tuvo su paso precisamente por la Asamblea? Bueno, quizá por eso mismo, porque al igual que millones de ecuatorianos también he estado decepcionado del comportamiento, de la gestión de la Asamblea Nacional. Es impresionante, yo recorro ahora los barrios de Loja, nuevamente parroquias y cuando uno conversa con la gente apoya, no sé si decirlo, un 80% a la decisión del presidente de destituir a los asambleístas. La gente percibe con bastante claridad lo que venía pasando. Una asamblea que se dedicó, yo diría, a dos cosas, ¿no? Una parte, a esperar que el Ejecutivo mande algún proyecto de ley para, más allá de lo que contenga, más allá de la conveniencia de ese proyecto para el país, había que buscar qué le pido a cambio de aprobarle el proyecto. Y venían los chantajes y las extorsiones, algo realmente vergonzoso. Si el presidente pedía apoyo legislativo para que las Fuerzas Armadas intervengan en las cárceles, bueno, no, porque venía del presidente. Si el presidente presenta una ley de zonas francas, no, porque viene del Ejecutivo, a menos que me den algo. Si pasa el presidente una ley de alianzas público-privadas, no. Eso no es el comportamiento que debería tener una asamblea, ¿no? Y otro grupo buscando a como dé lugar bajárselo al presidente lo más pronto posible, porque tengo ansiedad de llegar al poder lo antes posible, buscando cómo bloquear al gobierno, cómo impedir que gobierne, cómo buscar el enjuiciamiento rápido, destrozar al gobierno e impedirle gobernar. Y el país se ha visto bloqueado por estas actitudes absolutamente antipatrióticas, sinceramente. Cuando he hecho vida política, yo he tenido siempre en mi mente que represento a un pueblo que necesita que nos preocupemos de ellos y que permanentemente estemos preocupados de lo que está sintiendo, viviendo y que causa angustia en la población. La falta de empleo, la inseguridad, la falta de acceso a las universidades de los chicos. Esos son los problemas que tiene la gente de la calle, la gente de cualquier parte del Ecuador. Y quienes vamos o pretendemos representar el pueblo, en mi caso de Loja, el pueblo del Ecuador, pues tenemos que estar conscientes que esos son los problemas que debemos atacar. Pero cuando usted me habla de los temas de legislación, y empecemos justamente por esa parte, usted dice permanentemente, y me imagino que se refiere al último periodo, a la última asamblea y la tempestuosa relación con el presidente Lasso. Pero si uno analiza cuantitativamente, solo una ley le bloqueó la asamblea al presidente, que es la ley de inversiones del año pasado. La reforma tributaria entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Usted sabe lo que pasó? La enmienda constitucional, la reforma constitucional estaba en camino de ser aprobada para la participación de los militares sin estado de excepción en tareas complementarias de seguridad con la Policía Nacional. Eso estaba ya listo. Eso estaba listo para el segundo debate, luego de lo cual, si era aprobada, nos iban a llamar a referéndum ratificatorio, como dice la Constitución. El tema de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, se aprobó una, pero no la que envió el presidente, porque esa todavía estaba en trámite. O sea, no es que le negaron todo, le negaron una ley. No. Le digo, cuantitativamente le digo una. Dígame qué otra ley le negaron. La ley de zonas francas, por ejemplo, que ahora la mandó a la Corte Constitucional. Pero esa ley estaba en la ley de inversiones, es una. Bueno, correcto. Esa, una ley. La ley que generaba las condiciones legales para las APPs, para las concesiones y alianzas público-privadas, también fue negada, a tal punto que hoy el presidente pudo... Pero eso estaba en la ley de inversiones. Yo creo que usted se refiere a esta suerte de trole. Te recuerda que las leyes trole se bautizaron en el gobierno de Maguad, esta suerte de trole, que no fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa en septiembre-octubre del año 2021. Pero recuerde que el presidente la dividió y la impresión. Claro, y luego envió la reforma tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿A cambio de qué? ¿Ah? Habría que Pues, sí, esa es otra discusión. Mi punto es que si uno hace un análisis con cabeza fría más allá no es del que discurso. todos los que le negaron. Claro, más allá del discurso. Uh-huh. No, yo,
era evidente que cualquier iniciativa de las trascendentales del país era negada en la Asamblea. Nunca pudo el presidente mandar una reforma laboral, nunca pudo, ¿no? Porque era obvio que tenía ese ambiente en la Asamblea absolutamente reacio a tratar los temas del Ejecutivo, pero pienso que uno tiene que ir a una Asamblea Nacional. Creo que mi experiencia, mis conocimientos, conocer Loja como conozco, a mí me permite llevar los temas claros, ir a la Asamblea con una actitud absolutamente propositiva y a plantear la búsqueda de acuerdos mínimos en el Ecuador. No es posible que el país mire al mundo político encerrado en conflictos, en confrontaciones, en agresiones verbales. Eso ha agotado al país y a la gente. Creo que el pueblo del Ecuador quiere a los políticos trabajando juntos, si es que es posible, buscando solución a sus problemas, buscando que se vayan resolviendo esos temas que con angustia afligen diariamente a la gente. Hay que pensar en la gente que necesita que resolvamos sus problemas. Y eso es lo que la gente percibe muy poco en la actitud de quienes han sido asambleístas, sobre todo en la última asamblea, debo decir. Y creo que vamos a tratar de cambiar un poco la actitud, vamos a tratar de buscar que entendamos que somos ecuatorianos, que hay gente que necesita de nosotros y que se hagan bien las cosas y hacer aquellas reformas, aquellas leyes que sean necesarias, más allá de quién sea el presidente. ¿Por qué usted respalda la candidatura de Otto Sonnenhorstner y se sumó a la alianza Actuemos? ¿Por qué no, por ejemplo, la candidatura de Fernando Villavicencio, a quien algunos analistas y algunos políticos consideran que es el candidato oficialista en esta elección? Bueno, no lo sé si lo sea, no. ¿Usted cree que Villavicencio no es el candidato oficialista? He estado en asambleas nacionales, creo, y en ningún momento se ha hablado sobre ese tema. ¿Villavicencio no es el candidato del gobierno? No, definitivamente no, yo creo que no, porque yo... O sea, yo digo, oficialmente no, pero por demás. Quiero contar algo, yo he sido hasta hace pocos días presidente provincial de Creo. Y yo he estado en las asambleas nacionales del movimiento como presidente provincial, soy parte de las asambleas, era parte de las asambleas nacionales, y en ningún momento se topó esto. En Creo se dio absoluta libertad, solamente se trazó una línea roja, ¿no? Que es obviamente la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano por la actitud que ha tenido en estos años. El resto ha habido y existe absoluta libertad para tomar el camino que cada cual considere pertinente. Mire, yo lo conocí al ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner cuando él era vicepresidente, yo era prefecto de Loja, y yo encontré en él una actitud realmente de enorme preocupación por los problemas del país. Durante la pandemia yo lo vi muy activo, incluso en la parte ya post-pandemia o en los inicios de una post-pandemia. Mi prefectura, la de Loja, necesitó el apoyo del gobierno y tuve en él total apertura y un importantísimo apoyo de él a los temas de Loja. Encuentro que es un hombre muy bien preparado en este momento, con una gran formación académica, con experiencia en la vida privada, en la vida pública, con una actitud adecuada para gobernar, esa actitud de territorio, que es muy importante en política, porque lo peor que puede hacer un político es alejarse de la gente a la que uno está representando y por la que uno tiene que trabajar. La gente tiene todos los días problemas y uno no puede perder de vista aquello y no puede encerrarse en el mundo de la discusión estéril, sino realmente estar en contacto permanentemente con la ciudadanía. Me gusta mucho, creo que tiene las ideas adecuadas y las ideas correctas, creo que tiene la actitud fabulosa para hacer un buen gobierno. Estoy convencido que será un muy buen gobierno, Otto Sonnenhorstner. Y finalmente nosotros hemos tenido una cercanía con el movimiento Suma aquí en la provincia de Loja, al menos muy, digamos, permanente, y era absolutamente natural que yo aceptara una invitación de Suma en estos momentos. Ingeniero, sí. Planteo más o menos la misma pregunta que en la entrevista anterior. ¿Qué es lo inmediato, a su juicio, que se requiere trabajar desde la Asamblea Nacional? En la entrevista anterior, ya lo decía nuestro invitado, se requieren cambios a la Constitución en diferentes ámbitos, no necesariamente por la vía de una constituyente, pero ¿cuál es su visión en este caso? Mire, efectivamente el país necesita revisar. Yo creo que el país
hay que darle continuidad a aquellas enmiendas constitucionales que están en camino en la Asamblea. Es un periodo de apenas 18 meses y tenemos que ser muy ágiles buscando rápidamente evacuar temas que están pendientes. Me parece que es fundamental. A ver, el principal problema de los ecuatorianos, sin duda alguna, es la falta de empleo. Es de largo el mayor problema que aflige a los ecuatorianos. No la seguridad. No quiero decir que no es un problema. Por supuesto que la seguridad es un problema, pero... Como todas las encuestas dicen que la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos es la seguridad. El desempleo, la pobreza, la economía, es la principal preocupación. La seguridad es un tema de los últimos meses, ¿no? Quizás de los último año, y que creo que es muy fuerte en ciertas provincias más que en otras, ¿no? No quiero decir que no es un problema importante. Yo le diría en el segundo punto de prioridades, le diría yo. Pero si me pregunta cuáles son temas urgentes, yo estoy pensando en que, y creo que además muchos de los temas relacionados con la delincuencia son una consecuencia también de la falta de empleo, de la falta de ingresos, de oportunidades para la gente. Y entonces tenemos que buscar que este sea un país confiable para la inversión, que sea amigable con la inversión, que si en la parte legislativa podemos crear condiciones propicias para alentar la inversión, eso es urgente. ¿Y por qué no llegó la inversión en estos 2 años del gobierno del presidente Lasso? Porque algunos hablaban de que luego de la victoria en abril del 2021 del presidente Lasso y su posesión el 24 de mayo se abría esto que le llamaban algunos el efecto Lasso, que automáticamente iban a venir inversiones. Han pasado 2 años y no han venido las inversiones sobre las cuales había expectativa, ingeniero. Porque hay un tema clarísimo, Fabricio. El riesgo país es riesgo país, no es riesgo gobierno. Seguramente el riesgo gobierno hubiera estado en 10 puntos. Pero es riesgo país. Y el inversionista no mira solamente quién está gobernando, mira cómo se comporta el país, cómo resuelve sus conflictos, cómo resuelve sus crisis, qué tipo de alteraciones se presentan en el camino, cómo está el manejo fiscal, hay seguridad a largo plazo en cuanto a estabilidad económica o vamos a tener turbulencias en el camino. ¿Quiénes tienen fuerza política en un país? Porque hoy hay un gobierno absolutamente pro inversión, como deberían ser todos, sin duda alguna. Pero puede venir un gobierno, siempre hay riesgo, un país que quiera desbaratar la economía, que quiera echar abajo la dolarización, que empiece a inventarse monedas virtuales inexistentes o sin respaldo. Eso terminó siendo un mito, porque finalmente ni se acabó la dolarización, ni, digamos, se inventaron monedas virtuales, ¿no? Porque Margaret Thatcher tiene una frase espectacular, dice, el comunismo, quiere llamarle el socialismo del siglo XXI, funciona mientras hay dinero. Mientras hay dinero, todo es lindo. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay dinero? Cuando empieza a agotarse la riqueza de un país. Pasó en Cuba, pasó en Venezuela en su momento, y se empieza a agotar. Entonces empezamos a echarle mano a los fondos del Seguro Social. Empezamos a dejar de aportar al Seguro Social. Empezamos a echar mano a los fondos de la Reserva Monetaria, que bien sabemos que no son ni de lejos del gobierno. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Empezar a crear una, entre comillas, billetera electrónica en donde le van a poner un dinero virtual sin que tenga respaldo. ¿Puede ser ese el camino? ¿Qué pasa con esa obsesión de seguir gastando y gastando y gastando, que suele ser típico del populismo? ¿Qué va a pasar? Lo que ha sufrido Venezuela no fue un tema que ocurrió al primer día de ese gobierno, ocurrió 10 años después, porque había muchos recursos, un país enormemente rico. Entonces no hay que decir, como no pasó. Pero no nos va a fuimos al pasar. otro extremo en el que la inversión pública se ha reducido a la mínima expresión. Esta provincia, por ejemplo, el Austro, tal vez encarnan justamente un reflejo de la ausencia de esa inversión pública con las carreteras, Sin por duda. mencionar un ejemplo. Sin duda. Hoy no tenemos inversión pública. Sin duda, pero sin que justifique contundentemente, Fabricio, también la falta de inversión pública es la consecuencia de haber ahogado al Estado en gasto corriente, de haberle ahogado al país en endeudamiento y ante la desesperación de poner orden en las cuentas fiscales, que también es necesario para los más pobres, porque hay que decir que cuando el Estado se dispara y tiene un déficit fiscal enorme, ¿eso qué significa? Menos subsidios, más impuestos, porque alguien paga la factura de los déficits fiscales. Eso no sale de las nubes.
lo paga finalmente el pueblo, y el pueblo más pobre del país es el que termina pagando las consecuencias de ello. Entonces hoy estamos viviendo las consecuencias del despilfarro, de la irresponsabilidad. Y repito, creo que se debían hacer más esfuerzos por la obra pública, sin duda. Es más, una de las reformas que yo llevo, por ejemplo, porque vengo de los GAD, parte de la inversión pública en el país debe provenir de los GAD, ¿no? De los municipios, de la... A ver, usted fue prefecto 8 años. Yo le voy a hacer una pregunta que yo venía reflexionando cuando llegué al aeropuerto de Catamayo y vine acá. Yo no entiendo por qué no logran, pese a que lo han ofrecido no sé cuántos años, la ampliación a 4 carriles de la carretera Catamayo-Loja. Sí. Bueno, ahora le cuento, no es del GAD, ¿no? ¿Ah? Ese no es de los GAD, ¿no? Esa vía. Pero ahora, ¿Esa no es de la prefectura? No. Ese ¿Ya? es del ministerio. ¿Y no reclamaron ustedes en su periodo o no tuvieron la intención de reclamar la competencia? Sí, pero bueno, después le comento. O sea, Ya, déjeme terminar la idea. Cierre la idea. Decirle, mire, hoy en el COTAD dice, a ver, primero le quiero decir, los municipios y las prefecturas en el país, con excepciones, Fabricio, viven el mismo drama, están ahogadas en gasto corriente. Y eso yo lo conozco muy de cerca, ¿no? Acá en Loja, por ejemplo. Pero pasa en el país. Y fíjese que hay una reforma en el COTAD, hay una norma en el COTAD que dice que los GAD deben destinar máximo el 30% para gasto corriente y el 70% debe ser para inversión. ¿Sabe qué pasa en la práctica? En la práctica ocurre que hábilmente alcaldes o directores financieros esconden el gasto corriente, lo esconden como gasto de inversión, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo? Porque contratan, voy a poner un ejemplo exacto, 20 secretarias para el Departamento de Obras Públicas. Como están en el Departamento de Obras Públicas, lo contabilizan como Inversión, ¿no? En la cuenta 71 de la contabilidad gubernamental. Entonces, nadie cumple esa norma de COTAD, porque la línea que separa el gasto corriente del gasto de inversión es muy fina y se pueden esconder, ¿no? Vamos a hacer un cambio ahí, por ejemplo, que lo que los GAD deban destinar a gasto salarial sea el 30%. Entonces ahí evitar querer confundirse, ¿no? Gasto salarial, ¿no? Para que la mayor parte de... O sea, identificarlo ya no como gasto corriente, sino gasto salarial. Correcto. O sea, cambiar esa denominación en la ley. Correcto. Eso es lo que yo pretendo hacer, una reforma fundamental, porque eso va a obligar a los GAD que el 70% de sus ingresos, de su presupuesto, sea destinado a gasto de inversión. Ahí hay mucha obra pública que muchas veces no se topa y solamente se enfoca en el gobierno central. Sí, pero los GAD recibimos más de 3.000 millones al año, Fabricio. Y sería bueno saber cuánto estamos invirtiendo los GAD cada año. Ahí hay buena parte de recursos que puede ser destinado de inversión. ¿Qué pasa con la vía Loja-Catamayo? A ver. Le voy a leer un mensaje que me envía un oyente. Me dice: Rafael Dávila inició el gobierno de Lazo junto al exgobernador y actual prefecto de Loja, Mario Mancino, anunciaron la construcción de la vía 4 carriles Loja-Catamayo. Sin embargo, este terminó su periodo y esa promesa nunca se hizo realidad. Bueno, a ver, no prometimos, ¿no? Nosotros, evidentemente, no, porque además no es mi competencia. Lo que sí hicimos y trabajamos con intensidad es para que ese proyecto avance, sin duda. Entonces, ¿qué pasó, Fabricio? Primero que había que tener estudios muy claros. ¿Cuál es el tráfico de esa vía? ¿No? Porque la vía va a ser concesionada, ¿no? Y uno tiene que entender, una inversión privada puede sostener sola ese proyecto. Uno tiene que estudiar esos temas. A ver, la gente quiere que los temas se resuelvan de la noche a la mañana. Entonces hay que hacer estudios. ¿Qué se llegó a determinar, Mauricio? El proyecto de ampliación de la vía Loja-Catamayo cuesta más o menos $100 millones. Más o menos, ¿no? Y resulta que el tráfico que soporta, el valor del peaje que se podría cobrar, va a justificar una inversión de más o menos $30 millones. ¿Ah? Inversión privada que se podría justificar. Entonces, ¿qué necesita? El proyecto necesita una asignación del Estado, del gobierno, de 70 millones. Es una alianza público-privada, ¿no? Y entonces, claro que empezamos a trabajar. Nos fuimos, después de analizar esto durante varios meses con el Ministerio de Obras Públicas, fuimos al Ministerio de Finanzas. Estaba Simón Cueva. Pero Simón Cueva estaba abocado, y le voy a comprender, a resolver ese terrible problema que tiene el Ecuador, que es el déficit fiscal, que realmente es un problema terrible y que causa una cantidad de problemas a los ecuatorianos. Y encontramos mucha resistencia en él, en comprometerse con la parte pública. Tuvimos que buscar una audiencia con el presidente de la República, ¿no? Y el presidente de la República nos recibió. Y efectivamente el presidente, mucho más sensible, sobre todo con Loja, le dijo personalmente al ministro de Finanzas:
este es un proyecto que yo tengo la decisión de apoyar. Así que hay que buscar ¿Qué pasó? financiar. Y perfecto. Al poco tiempo que pasó esto, lamentablemente cambiaron al ministro. Era un socio espectacular el ministro Marcelo Cabrera, también eso es verdad. Vino un nuevo ministro, Ministro Darío Herrera, que se desentendió del tema. Yo también me alejé un poco del gobierno, tuvimos algunos problemas por estos temas políticos de hace un año y hemos tenido problemas del último año, pero volví a hablar nuevamente hace pocas semanas y nos reunimos con el ministro César Ron. El ministro César Ron tiene absolutamente claro, están terminando algunos detalles para ya llamar a una licitación. pero no les va a quedar tiempo. Pues, sí, él va a dejar llamando a la licitación, fue su compromiso con nosotros. Va a dejar, porque finalmente quien podría hacer esa vía es aquel que le proponga una mayor inversión al Estado. Si una empresa dice yo pongo 30, otra dice yo pongo 35 millones, ok, esa es la que va a ganar la licitación, la que necesite menos aporte del Estado. Hacía falta, ¿qué es lo que detuvo ese proyecto? Perdón, se me iba a la cabeza. ¿Sabe qué detuvo? La falta de legislación sobre alianzas público-privadas, que hoy se acaba de firmar hace 2 semanas, este reglamento que emitió el presidente, que quiso superar las trabas legislativas a través de un reglamento, lo ha hecho ya. Y hemos estado hablando con Roberto Salas, que está a cargo del tema concesiones y alianzas público-privadas. El proyecto está avanzando. Es un proyecto complejo, técnica, financieramente, pero hemos retomado y vamos a seguir. Y quizás es una buena razón también para ser asambleísta por Loja. Conozco a profundidad la problemática de ese proyecto y estamos empeñados en sacarlo adelante. Muy cortito para cerrar, porque nos había llegado un comentario de un oyente. Dicen: pedirle comedidamente una pregunta al exprefecto de Loja, Rafael Dávila, sobre la terminación y entrega del canal de riego Campana Malacatos. Estamos sin agua para riego. Cita textual que me envió un oyente. Sí. ¿Qué le dice? Bueno, contratamos el canal Campana Malacatos, es un proyecto muy importante, aquí muy cerquita de Loja, en la zona de Malacatos, una inversión de $6 millones aproximadamente, y se está ejecutando. El problema es que, obviamente, mientras usted está... el canal Campana Malacatos ha sido un canal hecho hace 50 años, 40, 50 años, de hormigón, que ya terminó su vida útil, que tenía filtraciones, fugas, desperdicios por todo lado, causaba una cantidad de problemas en los suelos, en las viviendas de la zona. Entonces hemos pasado a hacer un canal por tubería, ¿no? Una tubería de 80 centímetros de diámetro. Y obviamente al cambiar el canal antiguo por la tubería, inevitablemente genera molestia. Yo estuve el domingo en Malacatos y efectivamente me lo dijeron personalmente algunos agricultores. Hay una junta, la junta número 5 básicamente, de este poder, que tiene 10 juntas, que está con problemas porque están ahí este momento haciendo los trabajos. Hay que poner unos collarines que permitan evacuar el agua. Yo me reuní el día lunes con el prefecto actual, Mario Mancino, con la empresa constructora, y le dijimos que necesitamos que urgentemente habiliten pasos de agua hacia ciertas zonas del canal. Hay que contratar un paso elevado, que eso está pendiente de hacerlo en este momento, pero el proyecto está por terminar y yo estimo que en unos 2-3 meses está terminado el canal Campana Malacatos y resuelto estos problemas de ciertos sectores a los que no se les puede, por la construcción del proyecto, darle inmediatamente agua, pero se va a resolver. Y los fines de semana sé que se está dotando de agua. Correcto, ingeniero, gracias por el tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias, Fabricio, nuevamente bienvenido a Loja, gracias a Sonorama por estar aquí y esperamos vernos muy pronto en Quito, en la Asamblea Nacional. Gracias, muy amable a Rafael Dávila Egues, quien fue prefecto de la provincia de Loja durante los 2 últimos periodos y hoy aspira a llegar a la Asamblea Nacional en alianza de el partido Avanza Lista 8 y Suma Lista 23, la alianza Actuemos, que respalda al candidato presidencial Otto Sonnenholzner. 8:11, pausa en la primera hora.